Ya conocemos los datos de salario a nivel promedio y también podemos compararlo con los datos de la inflación para poder ver si los salarios de la clase trabajadora, de los trabajadores en general, se está recuperando pues más o menos rápidamente después de este periodo de inflación que hemos tenido en el que hemos perdido muchísimo terreno en materia de salario. Ya lo sabemos, los salarios en el año 2021 y 2022 subieron muy poquito, subieron en promedio, pero muy poquito, pero claro, la inflación, los precios aumentaron muchísimo más y entonces eso supone un empobrecimiento generalizado de los salarios. Como digo, 2021 y 2022. ¿Qué ha pasado en 2023? Ya lo hemos analizado en algún que otro vídeo, pero estamos recuperando terreno afortunadamente, es decir, los salarios nominales están creciendo más que el incremento de los precios, siempre a nivel promedio, insisto. Esto ya sabéis que va a depender mucho, pues por un lado de en qué sector productivo esté, para ver si tienes buenos sindicatos tus salarios van a aumentar más, si estás en un sitio con menos sindicatos, menos fuerza sindical, pues va a aumentar menos, por no hablar de la gente que ni siquiera tiene un puesto de trabajo, ¿no? Y luego por otro lado es que no todo el mundo consume lo mismo y la gente que consume más renta, que suele ser los de menos nivel adquisitivo, alimentos y energía, que es sobre todo lo que me hace encarecido, pues han salido peor parados. Pero como digo, nivel promedio, 2023, estamos recuperando terreno. Y eso es algo muy beneficioso y algo que hay que aplaudir con las orejas. Todavía no hemos recuperado suficiente terreno. Es decir, hemos perdido mucho y hemos recuperado un poco. Seguimos saliendo perdiendo. Pero, bueno, al menos la evolución es positiva, que no es decir poco. Que no es decir poco porque en otros países esto no está ocurriendo. ¿Vale? No está ocurriendo, ahora lo vamos a ver con los datos, pero responde un poco a que España fue uno de los primeros en sufrir esa inflación, ¿vale? En parte porque los precios internacionales de la energía se trasladaron automáticamente. Entonces, claro, aumentó mucho por primero los cuellos de botella derivados de la pandemia y luego por la crisis energética derivado de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, y entonces eso nos los comimos con patata enseguida. Y a otros países tardó más en llegarle. Pero claro, igual que nos llegó antes, también nos hemos librado antes. Entonces ahora mismo estamos en una época en la que los salarios están recuperando terreno. Como os digo, estamos ganando poder adquisitivo. Todavía no es suficiente, pero estamos ganando, y eso en otros países todavía no está ocurriendo porque han recibido el impacto de la inflación más tarde, ¿no? Vamos a ver los datos así muy rápidamente para afianzar lo que estoy comentando. Fijaos, este gráfico es el más importante para reforzar lo que estoy diciendo, y es un gráfico, por cierto, sacado de un artículo de 5 días que simplemente utiliza la evolución de los salarios promedio que nos ofrece el Instituto Nacional de Estadística. Y también, a su vez, cuál ha sido la evolución de los precios, pero en vez de medirlo con el IPC, se mide con el deflactor del consumo privado, ¿vale? Que es incluso más preciso, nos viene bien porque nos está diciendo cuánto han aumentado o bajado, pero en este caso es aumentado, los precios de los productos que consumen la familia, ¿vale? Entonces es algo mucho más preciso porque nos está diciendo exactamente lo que nos interesa. Entonces, fijaos, en el gráfico podéis ver cómo la barra azul es la evolución del salario, ¿vale? Entonces vemos que en el año 2021, pues en el tercer trimestre los salarios aumentaron un 1,7 en términos promedio, recordémonos, ¿no? ¿Y qué pasó con los precios en términos promedios de los productos? Que aumentaron un 2,1. Entonces, claro, ¿cuál es el resultado? Pues que hay en este caso, aquí creo que tiene que haber un error, ¿vale? Del propio gráfico, porque pone un... Ah, vale, que he dicho 1,7, pero no es 1,7. Los salarios aumentaron 3,8 en términos nominales y los precios aumentaron un 2,1. Entonces hubo una ganancia de poder adquisitivo, porque los salarios aumentaron más que los precios. Pero claro, esto no es lo que ocurrió en el primer trimestre de 2022, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto. Es decir, todo el año de 2022 hemos perdido tela de capacidad adquisitiva. Fijaos, en el primer trimestre de 2022, que fue precisamente el del inicio de la guerra de Ucrania, los salarios nominales incluso bajaron, ¿vale? No aumentaron, que suele ser lo normal, aunque sea poco, bajaron un 0,4. Y luego tenemos que los precios de media aumentaron un 6,1, pues una pérdida de capacidad adquisitiva del 6,5%, una barbaridad. En el segundo trimestre más de lo mismo, perdimos un 2,1%, en el tercer trimestre un 5% y en el cuarto trimestre un 1,4%. Es decir, un montón de capacidad económica a nivel promedio que hemos perdido con los salarios.
¿Pero qué ha pasado en el año 2023? Pues que aunque los precios todavía siguen aumentando a nivel promedio, los salarios han aumentado un poquito más. Y esto responde al hecho de que un año más tarde, aparte que los precios no han aumentado tanto, sobre todo ha habido movilización sindical y por parte de los trabajadores en general para decir, oye, que los salarios tienen que aumentar bastante, que es que la inflación nos está erosionando mucho la capacidad económica, ¿no? Y de esto ya hablamos en su momento, que había gente que decía, oye, pues los pactos a los que han llegado no me parecen suficientes. Y yo dije, no está mal, ¿eh? No está mal. Y aquí los estamos viendo. Primer trimestre de 2023. Los salarios nominales aumentan un 6,5%. ¿Los precios cuánto? Un 4,4%. Así que se ha ganado terreno en un 2,1%. Todo esto siempre son tasas de variación interanual, es decir, se ha ganado un 2,1% de capacidad económica de los salarios en comparación con el mismo trimestre del año anterior. En el segundo trimestre de 2023, un 4% hemos ganado de capacidad adquisitiva y en el tercer trimestre un 2,1%. No está mal. Ojalá fuese más. Oye, pero no está mal. Estamos recuperando terreno y eso es fundamental, ¿eh? Para, como os digo siempre, en todos los episodios inflacionarios, no os creáis que los salarios salen bien parados. No, no, no. Luego es después de que la inflación haya ya asestado su golpe más mortífero, después de que haya pasado esa época, entonces es cuando los salarios se empiezan a recuperar. Así que en España no estamos yendo tan mal, hemos perdido mucha capacidad económica de los salarios, pero oye, lo estamos recuperando rápido y sobre todo antes que nuestros vecinos. Fijaos aquí, la variación de renta real, que es ya descontada la inflación de los hogares, entre el segundo trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023, ¿vale? Esto es un gráfico extraído de Ángel Talavera, que utiliza los datos de OCDE, ¿vale? A través de su organismo de Oxford Economics. Y fijaos, España ha tenido un incremento de la renta real disponible de los hogares del 6% en un año, desde el segundo trimestre de 2022, insisto, que fue el inicio de la guerra de Ucrania, hasta el segundo trimestre de 2023. Datos para los que están disponibles. Entonces, fijaos que el siguiente país es Polonia, que ha recuperado un 2,3%. Muy poquito al lado de España. Y esto, como os decía antes, tiene que ver con que en España hemos superado antes que nadie la época peor, del momento más malo de la inflación. Entonces, estamos recuperándonos rápidamente. Y también otro factor importantísimo es que estamos creando mucho empleo. En el año 2023 se han creado muchísimo empleo, casi 1 millón de empleo, que es una locura. Es un récord que es digno de analizar. Yo lo he intentado hacer en algunos otros vídeos, ¿vale? Entonces, claro, hay más gente trabajando, por lo tanto, gente que tenía 0 euros o un poquito por algún subsidio, prestación por desempleo, pues pasa a tener un salario como mínimo de 1.000 euros si trabaja jornada completa, ¿no? Entonces, en 1.080 euros en 14 pagas. Entonces, eso es un incremento de la renta nominal que luego le descuentas la inflación y te sale lo que te sale. Como estoy diciendo, eso aumenta el promedio, ¿no? Y fijaos que es que la media de la OCDE está en el 2,6, ¿vale? Y la media está tan elevada por España. Luego el Reino Unido, 2,2. Luego el G7 como media, ¿no?, de los países del G7. Luego Portugal, 2,1. Dinamarca, 1,6. Francia, 1,6. Y nos vamos a la parte baja. Está Noruega, 4,4. Ha perdido, menos 4,4. Suecia menos 3,1, Irlanda menos 2,8, aunque ya sabéis que los datos de Irlanda son muy poco fiables porque están absolutamente... bueno, en el caso de la renta real no está tan disparatado, o sea, no está tan desvirtuado como el Producto Interior Bruto. Sobre esto hice otro vídeo, por si os interesa. Austria menos 1,6, Italia menos 1,6, en fin, ahí tenéis por si os interesa cotillar y curiosear. Pero España ahora mismo está en una muy buena situación económica en comparación con el resto de países. Por supuesto que todavía hay mucho dolor económico, hay gente en el desempleo, hay gente que está perdiendo su capacidad adquisitiva por culpa de la inflación. Muy bien, si eso ya lo sabemos, lo que quiero decir es que la evolución es positiva. Nos está yendo, sobre todo en términos relativos, con otros países, muy positiva. Fijaos este gráfico, es que es increíble, ¿no? Y por si fuera poco, ¿en qué se traduce eso? Que la renta real de los hogares esté ganando capacidad adquisitiva. En que hay más consumo, ¿vale? Aquí tenéis el gráfico, en este caso, extraído del Confidencial, ¿vale? Los datos son de Eurostat y España es el país en el que más ha crecido el consumo en términos interanuales para el mes de septiembre, el último disponible. Entonces, España, su consumo ha aumentado, ¿cuánto es eso? ¿Más de un 6%? ¿Más de un 7%? Por ahí. El siguiente Chipre, que está por menos de un 5%, luego Luxemburgo, Irlanda y Portugal. Y el resto ha caído.
su consumo en el último año, desde septiembre de 2022 a septiembre de 2023. Entonces, España está en una muy buena situación y eso se explica sobre todo porque ahora los precios ya no aumentan tanto como en otros países, porque ya nos llevamos el bofetón hace tiempo, y también sobre todo porque se está creando muchísimo empleo, ¿no? Para terminar, como digo, mucho empleo, pues gente que no tenía ingresos, ahora tiene ingresos, entonces hay más renta real en términos generales y se consume más en términos generales. Y por terminar, ¿qué pasa? Que ya está el Fondo Monetario Internacional ahí dando la vara como siempre, y os he traído esto casi como una anécdota de que está el Fondo Monetario Internacional advirtiendo de que el aumento de los ingresos reales y la fortaleza de los mercados laborales en Europa está frenando el ritmo de desaceleración de los precios. Es decir, el Fondo Monetario Internacional está diciendo, oye, muy bien en Europa que los precios están cayendo, pero no caen tan rápido porque los salarios están creciendo muy rápidamente, ¿vale? Entonces, están fastidiando como siempre el FMI, lo único que le preocupa es la inflación y se la suda si la clase trabajadora tiene mayor o poder o menor poder adquisitivo, ¿no? Entonces, lo que está diciendo es que los salarios no crezcan tan rápido, que esto se nos puede estar yendo de las manos, cuando en verdad no se está yendo de las manos, la inflación está más que controlada, más alta de lo normal, pero controlada, no se nos va a disparar en ningún país de la eurozona, por lo que ya he explicado 800.000 veces, y es que este periodo inflacionario era transitorio, era un shock de oferta muy importante que en algún momento tenía que desvanecerse, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo porque los salarios por su parte no han aumentado. La tensión inflacionaria, en parte desgraciadamente, porque quiere decir que nos hemos empobrecido, ¿no? Así que bueno, este es el panorama que quería compartir con vosotros, ¿eh? Os vengo aquí y termino. Después de que España ya ha sido uno de los países en el que más hemos perdido con los salarios, pues ahora está siendo el país que más está recuperando los salarios. Su capacidad económica está aumentando, pues, más o menos rápidamente. Todavía queda mucho territorio que reconquistar, pero desde luego vamos por el buen camino, porque en comparación con otros países está siendo genial, bastante, en términos de renta disponible para los hogares, en términos incluso de consumo, y esto en buena medida, como os digo, se debe, por un lado, a que hemos pasado lo peor de la inflación antes que nadie, ¿vale? Eso tenía su parte negativa hace un año, pero ahora tiene su parte positiva. Y lo segundo es que España está siendo de los países que más crean empleo, con diferencia, en parte también por tener una bolsa de desempleados muy grande, y eso está explicando que la gente, aunque cada uno tenga cada vez menos poder económico por culpa de la inflación en este último año, pues en términos generales estemos mejor, las rentas se estén aumentando, porque, insisto, gente que antes no tenía euros de ingreso o pocos euros por alguna ayuda, algún subsidio, pues ahora está teniendo un salario, y eso cambia las cosas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.